Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Estados Unidos anunciará el rechazo de la demanda del llamado derecho de retorno palestino para millones de descendientes. El autor del tiroteo en Jacksonville era un joven judío que participaba en el campeonato de videojuegos. Segundo arrestado por el ataque racista de judíos a 3 árabes israelíes en una playa del norte de Israel. Netanyahu visita Vilnius como invitado a la cumbre de los países bálticos. Estas son los titulares de las noticias, unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, después de estas noticias, de este cuerpo informativo, volveremos con la agenda cultural. Comenzamos con la primera de ellas. La administración Trump anunciará en los próximos días su rechazo a la demanda de los palestinos del llamado derecho del retorno a Israel para los miles de refugiados que aún viven y sus millones de descendientes. Este concepto ha sido una de las demandas claves en el conflicto israelí-palestino. Los historiadores estiman que los refugiados palestinos durante el conflicto con Israel a fines de la década de los 40 sumaban alrededor de 700.000 almas. Los palestinos reclaman que existen ahora al menos 5 millones de descendientes de los refugiados originales y que tendrían derecho a retornar al territorio que hoy en día es Israel, aunque dicho derecho no está respaldado en ninguna legislación internacional. Además, Israel rechaza esa exigencia indicando que un flujo masivo de millones de palestinos alteraría el balance demográfico y, por tanto, destruiría el carácter del Estado, conformado por una mayoría judía. Se espera que Estados Unidos anuncie su nueva política sobre la cuestión a principios de septiembre, según el cual solo 500.000 de palestinos deberían ser considerados legítimamente como refugiados, al igual que en el resto de los casos similares del mundo. En mayo pasado, el ministro de Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, reconoció que la principal tarea de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas que se encarga únicamente de los refugiados palestinos, es perpetuar el conflicto y que las millonarias sumas de dinero que los países donantes le confieren deberían destinarse, en cambio, a los estados que albergan a los refugiados para facilitar su integración a los mismos. Bueno, si esto es verdad, porque esto de momento es un rumor, aunque se ha publicado en muchos medios, así que seguramente es un rumor que es un globo sonda que la administración Trump ha dejado caer. Pero a diferencia de administraciones anteriores, pues los globos sonda de Trump suelen ser por donde van los tiros. Cuando anunció que iba a trasladar la embajada a Jerusalén, pues la gente no se lo tomó en serio y al final sucedió, o por lo menos así está, aprobado dentro de la legislación y dentro de la acción del traslado de la embajada a Jerusalén, aunque todavía no está el edificio nuevo. Ahora de lo que se habla es de un tema que transforma radicalmente el tema de las negociaciones de paz y que ha sido, a pesar de las múltiples ofertas que han tenido los palestinos, siempre el escollo último. Incluso en la negociación de Camp David, de la que dentro de poco se cumplen justamente 25 años, que firmaron Arafat y Rabin bajo los auspicios de Clinton, pues todo estaba solucionado, el intercambio de territorios, la capitalidad, etcétera, etcétera, las ayudas que iba a dar Estados Unidos a los refugiados. Pero una vez acabado todo esto, pues Arafat dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los palestinos que tienen que retornar a Israel? Israel no es que pretenda ir en contra de la legislación, pero es que no existe ese derecho de retorno en ninguna legislación internacional porque, entre otras cosas, acabaría con cualquier negociación de dos estados, porque ambos estados, el árabe y el judío, acabarían siendo estados árabes. O sea que no habría ya ningún estado judío, con lo cual se acaba el Estado de Israel. Da igual que ellos lo sigan llamando Israel si allí el Estado no es judío y no es un Estado que va a servir como fue creado como hogar nacional para los judíos, con el respaldo no solamente de la potencia
Inglaterra, sino también como un mandato de la Sociedad de Naciones a principios del siglo XX, luego que recogió ese mandato las Naciones Unidas y cuya primera decisión sobre Oriente Próximo, muchas veces se dice, Israel desoye las decisiones de Naciones Unidas. Bueno, la primera decisión sobre Oriente Medio es la decisión que todo el mundo árabe hasta el día de hoy no ha aprobado, que es que hay un Estado judío allí. El Estado árabe, ellos dijeron que no entonces, han pasado 70 años, ahora quieren que sí, vale, pero ahora tiene que hacerse de acuerdo a una negociación. Y a la ley. Y a la ley. Y esto no puede incluir el regreso de una población millonaria en personas. Entre otras cosas porque nunca... bajo ningún concepto las legislaciones consideran refugiados no ya a los hijos de los propios refugiados, sino a los nietos y a los bisnietos. Es que esto es una condición hereditaria que solamente las monarquías tienen esta condición sine qua non. Es decir, que uno es refugiado y lo serán tus hijos y los hijos de tus hijos y así. En vez de que las Naciones Unidas hubieran creado esta agencia para solucionar el problema. El problema se empezó a solucionar en los años 50 y en los años 60 hubo una presión de los grupos terroristas, entre ellos Al-Fatah, que es el que gobierna la Autoridad Palestina, que entonces se lo llamaba terrorista, ahora se lo llama fuerza moderada, para que no se asignaran nacionalidad a la gente que había llegado como refugiado. Por ejemplo, a Egipto, pues los palestinos que viven en territorio egipcio desde hace 70 años no son ciudadanos de segunda categoría, no tienen acceso a muchos servicios y constituyen un verdadero apartheid. Eso que lo que se acusa a Israel, pues eso es lo que pasa en Israel, en Jordania, en Siria, en Líbano, con los refugiados palestinos. En Egipto. En Egipto, exacto, sí. Bueno, dije en Israel. No, porque en Israel los campos de refugiados que existen son los que se quedaron tras el armisticio del año 48, pero que fueron reconquistados por Israel en el año 67, en la Guerra de los 6 días, lo que se llama Gaza y Cisjordania o en la parte occidental del río Jordán. Allí hay campamentos de refugiados, esos también los gestiona esta agencia de Naciones Unidas, la UNRWA, e incluso un país con tan pocos antecedentes de ser pro-israelí, como puede ser Suiza, que incluso en la Segunda Guerra Mundial fue neutral, pero tirando más para Alemania que para otros, hace poco el ministro de Exteriores suizo de turno, Ignacio Cassis, dijo que no puede ser de que una agencia como UNRWA perpetúe el conflicto. Bueno, lo que Estados Unidos parece que va a reconocer es que de aquellos 700.000 palestinos que salieron de Israel, la mayoría de ellos incitados por sus propios líderes, porque el mufti de Jerusalén, que estaba exiliado en Egipto, todo el tiempo estaba radiando en las radios en árabe que se quitaran del medio, que en un par de semanas iban a matar y a echar a todos los judíos y podían volver y así no tendrían problema de que alguna bala los alcance. Pues estos 700.000 refugiados, evidentemente, después de 70 años, quedan muy pocos. Se considera que son unos 20.000. Pero por las leyes de los refugiados internacionales que activan, que son válidas, por ejemplo, para ACNUR, que sirve para los otros millones de refugiados de los cientos de países normales que no son Palestina, pues también sus hijos. Entonces llegamos a una cantidad que son 500.000. 500.000 que tienen derecho a ser refugiados, ¿vale? Y ser considerados refugiados. Y que Israel en un momento dado pues diría, vale, pues
les vamos a hacer una propuesta económica, si no quiere, pues pueden retornar a lo que era el territorio, tienen que demostrar la propiedad y si no, instalarse en las partes donde no se ha edificado, etcétera, etcétera, donde se demuestre que ellos han vivido y tienen propiedades, lo que sea. Bueno, sería un embrollo interesante a nivel legislativo y del derecho internacional, pero igual se podría hacer. Pero lo que no se puede hacer es que de pronto esos 700.000 se han convertido en más de 5 millones y todos, incluso los palestinos que se fueron en el año 48 a vivir a Chile o a Argentina o a Estados Unidos, tienen derecho a instalarse no ya donde vivían sus tatarabuelos, sino en el medio de Israel y en Tel Aviv, por decirlo, en el medio del Kikar Dizengoff, ¿no? Entonces, esto no tiene ningún sentido, no solamente en la legislación internacional, sino en el sentido común. Porque si quieren destrozar a Israel, ya lo han intentado militarmente. Ahora sería muy absurdo que Israel se deje destrozar por propia iniciativa. Y esto es lo que ha frenado todas las negociaciones. Vamos a ver qué pasa, porque si el traslado de la embajada a Jerusalén les puso furiosos a la autoridad palestina, pues esto los van a poner mucho más nerviosos, porque van a ver, entre otras cosas, que lo que se consideraba un derecho, ellos consideraban un derecho, ese derecho no existe, y también que Estados Unidos, por lo menos esta administración, está haciendo lo que cree que es necesario hacer. Entre otras cosas, acaba de hacer un recorte añadido a las ayudas económicas a la autoridad palestina, aparte de las que hizo, los recortes que hizo a la UNRWA, a la autoridad palestina, porque la autoridad palestina sigue financiando, premiando y becando a los presos con delitos de sangre y sus familias, en función de la cantidad de sangre judía que hayan vertido en sus atentados. Continuamos. 3 personas, incluyendo el sospechoso, murieron y otras 11 más resultaron heridas en un tiroteo registrado en un restaurante de un centro comercial en Jacksonville, en el norte de Florida, donde se disputaba un torneo de un popular videojuego de fútbol americano. El autor de la matanza fue identificado como David Katz, un judío de 24 años procedente de Baltimore, en el estado de Maryland. 9 personas recibieron al menos un impacto de bala y hay otros heridos que se lastimaron en su huida. Katz se suicidó tras el ataque, por lo que se sigue investigando su motivación. Aunque en un primer momento la policía buscó a un segundo sospechoso, finalmente se descartó esta posibilidad tras rastrear la zona. Ha trascendido que el atacante formaba parte de la competición y había sido eliminado. Sí, todavía es muy temprano para aventurar cuál podía haber sido el móvil de esta persona, pero a diferencia de casi todos los otros tiroteos que han habido en Estados Unidos, que hemos visto tantos, por ejemplo, en escuelas, en institutos, etcétera, pues esta vez Katz, esta persona, no tenía compinches, no, de momento no se sabe que se hubiera subido advertencias en las redes sociales. La verdad es que todo apunta a un desequilibrio mental importante, ¿no? Y desgraciadamente eso combinado con un acceso a armas bastante sencillo en los Estados Unidos, que es algo que se viene denunciando desde hace tiempo, pues tendremos que esperar. Evidentemente es un suceso terrible y también nos señala que a veces también hay judíos muy malos, en este caso no sabemos si muy malos o muy locos y que muy enfermos. Sí, bueno, que no creo que esto responda a un móvil terrorista, pero como estamos en estos momentos tan tempranos de la investigación, seguramente cuando oigan estas noticias comentadas habrá alguna otra información añadida. Solamente destacar que el caso todavía es más flagrante, es que el apellido Katz son las siglas de Cohen Tzedek, es decir, que es un chico
de la casta, por decirlo, de los Cohen, un descendiente de sacerdotes, y por lo tanto es un personaje que realmente tiene que haber estado muy mal para haber procedido como ha procedido, porque no tiene explicación. Como tampoco tiene explicación la próxima noticia, pero que sí podemos comentar algo sobre ella. La policía arrestó el sábado a un segundo sospechoso del ataque a 3 árabes de Sfaram en la playa israelí de Kiryat Haim, mientras un juez ordenaba liberar al primer sospechoso y ponerlo en arresto domiciliario durante 3 días. El juez criticó a la policía por no presentar pruebas para vincular al sospechoso con el ataque, así como por no verificar su coartada. Las víctimas, un médico del hospital Ichilov en el centro médico Zuravsky de Tel Aviv, una enfermera de 28 años y un hombre de 20 años, describieron la cadena de eventos que condujeron a su ataque, alegando que fue un ataque exclusivamente de orden racista. Fueron atacados con barras de metal, cadenas y cuchillos por 9 personas que gritaron ofensas racistas por tratarse de árabes. Y en este caso el comentario es totalmente distinto, porque evidentemente aquí hay una confabulación de 9 personas. Por lo que se relata, primero uno de estas personas, de los judíos israelíes, se acercó. Los atacantes, ¿no? Sí, no, bueno, pero antes de ser atacante, se acercó y verificó y les preguntó, ¿pero ustedes que son árabes? Sí. Y vienen aquí, no sé qué, si los insultó o no, pero se fue y volvieron. 9 personas con palos a agredirlos de forma brutal. Con lo cual esto solamente responde a tiene un solo calificativo, racismo. Racismo, esto es un crimen de odio. Y esto es inaceptable, totalmente inaceptable en Israel, totalmente inaceptable para la comunidad judía en cualquier lugar del mundo. Da igual lo que los árabes históricamente hayan hecho. Da la casualidad que estos árabes son árabes israelíes y aparte son personas que hacen el bien, que trabajan en un hospital, un médico, una enfermera y otra persona más. No estaban allí insultando a los judíos, ni agrediéndoles, ni planificando un ataque terrorista. Es todo lo contrario. Estos son los árabes israelíes que todos quisiéramos que fueran así, todos los vecinos israelíes. Bueno, es que esto clama al cielo y yo no sé exactamente en qué se va a quedar, porque también el juez criticó a la policía por no presentar pruebas y no verificar su coartada. Y esto no sé si es algo que habrá que castigar también a la policía, que han actuado de forma negligente, que puede ser por pura desidia o porque también tuvieran alguna complicidad de mentalidad racista y dijeran, bueno, a estos chicos, si no presentamos pruebas, igual no les van a hacer nada, porque son buenos chicos judíos, son chicos judíos y no... No sé si eso fue así, pero tiene que caer sobre ellos no solamente el peso de la ley, sino una condena ejemplificante, porque en Israel no pueden admitirse bajo ningún concepto este tipo de conductas. Hoy realmente traemos 2 noticias en las que los judíos son los malos de la peli, aunque en el caso anterior pues incluso se puede encontrar algún aliciente, algún atenuante psicológico, psiquiátrico. En este caso no. Este es un caso clarísimo de ataque racista y tiene que ser castigado de forma, como digo, hasta donde se pueda llegar, hasta donde la ley lo permita. Terminamos esta parte del informativo contándoles que la tarde del viernes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participó en un emotivo acto para rendir un homenaje a los 70.000 judíos que murieron en Vilnius, capital de Lituania, durante el Holocausto. El primer ministro realiza en estos días la primera visita de un mandatario israelí, de un primer ministro israelí al país, donde participó por primera vez en la cumbre de los países bálticos. Sí, bueno, eso que
ningún primer ministro ha visitado el país, también hay que tomar en cuenta que el país existe desde hace poco. Si bien tuvo una existencia efímera al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se crearon los estados bálticos, pues apenas un par de años después, durante la Guerra Civil soviética, en la que participaron el Ejército Rojo contra estos países que pretendían salirse de la esfera de lo que antes era el Imperio zarista, pues tuvo una existencia efímera y que recuperaron ya en los años 90, una vez caído el telón de acero y disuelta la Unión Soviética. Por lo tanto, bueno, llevaban 20 y pico de años sin una visita oficial de un mandatario israelí a un sitio que está muy vinculado no tanto con Israel, pero sí con el mundo judío. Evidentemente, Vilnius fue capital de esa geografía del Yiddish, ¿no? De la geografía del Yiddish que hablamos tantas veces. Fue, junto con Riga, las ciudades más importantes en las que vivieron judíos dentro de esa esfera, especialmente en el siglo XIX y a principios del XX, y por eso también son ciudades que llevan sobre sí la carga de una enorme cantidad de muertos durante el Holocausto. A ellos les rindieron homenaje y luego también han estado visitando una sinagoga importante y tienen varios actos relacionados con el mundo judío. Pero no olvidemos que lo que le interesa también a Netanyahu, y para eso va, es entrar en un contacto más estrecho con los países bálticos, con Estonia, Letonia y Lituania, a pesar de que mantiene buenas relaciones con Putin, que digamos que considera a estos países, los mira un poco todavía con desconfianza porque en algún momento formaron parte del gran imperio y igual considera que deberían seguir formando parte de él. Y no solamente no forman parte de ese imperio, sino que se han asimilado a Europa Occidental, a sus valores y a sus instituciones. Les esperamos en unos segundos en la agenda cultural. Bueno, llegamos hoy a la agenda cultural y tenemos noticias importantes. Sí, ¿no? Y la primera luctuosa porque tenemos que lamentar el fallecimiento del guionista y dramaturgo norteamericano Neil Simon. Falleció la pasada madrugada a los 91 años de edad tras sufrir una parada renal por las complicaciones de una neumonía. A lo mejor para muchos el nombre, aunque lo hayan visto en multitud de créditos o en carteles, no les suena tanto, pero si les decimos, se confunde con Paul Simon y tantos Simon que hay por ahí. Claro, ¿no? Pero si les decimos que es el autor de, por ejemplo, Descalzos por el Parque o La extraña pareja y obras que... Sweet Charity, etcétera, etcétera. Y tantas otras, pues seguro que inmediatamente le sitúan. En 1983 se convirtió en el único dramaturgo que tuvo en vida un teatro en Nueva York con su nombre y el único también que ha contado con 4 espectáculos simultáneos en Broadway. En Broadway, no off-Broadway, ¿eh? No, en el propio Broadway. Sonny Stefan Sondheim, ¿eh? Uh-huh. Es un caso realmente particular el de esta persona que era un escritor, dramaturgo, guionista, ¿no? Y que venía de lo más humilde. Nació en el Bronx, en el seno de una familia judía muy pobre. Los problemas de su familia se agravaron durante la Gran Depresión. El matrimonio de sus padres fue especialmente turbulento y a menudo se veía forzado a vivir con familiares, o sea, no tuvo una vida nada fácil. Como contaba en sus memorias, buscó refugio en esos días en la comedia, en concreto en el trabajo de Charlie Chaplin. El humor le ayudó a cubrir la cruda realidad. Era toda una institución en Broadway y está considerado como uno de los grandes retratistas de la sociedad norteamericana del siglo XX. Su educación judía aflora en muchas de sus 40
50 obras que se hicieron inmensamente populares por su cercanía. Fueron también un éxito de taquilla, o sea que combinaba el éxito de la crítica con el éxito popular. Los actores que trabajaron con él, les damos algunos datos, recibieron 50 nominaciones a los Tony. Se le suman más de 25 guiones para películas, tanto originales como adaptaciones de su trabajo. Así que es una gran pérdida para el mundo de la cultura. Bueno, y hoy les traemos lo que teníamos preparado de alguna vez que emitimos sobre Neil Simon, que es justamente Sweet Charity, en el programa que se llama De Broadway a la Gran Vía, que era justamente Broadway el escenario más importante, pero esperamos dentro de pocos días preparar un homenaje, digamos, más consolidado de todo lo que fue su carrera, ¿no? Ahora hablamos de otro autor judío, afortunadamente sigue entre nosotros y ha publicado un nuevo libro. Y muy joven y... prometedor. Bueno, ya es una promesa cumplida. 15 millones de libros científicos vendidos. Les hablamos de Yuval Noah Harari, el autor de esos libros Sapiens y Homo Deus. Estos libros que le han servido, se comenta desde la editorial Debate, que publica su nuevo título, le han servido para configurar este que se presenta ahora, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Se hace preguntas en este libro el autor sobre nuestra sociedad. Se pregunta por qué está la democracia liberal en crisis, ha vuelto Dios, estamos a las puertas de una nueva guerra mundial, qué implica la victoria de Donald Trump, qué podemos hacer con la epidemia de noticias falsas. Bueno, necesitaríamos a Harari como con tertulio por Radio Separat diariamente. Que aprenda un poquito de castellano para poder mantener una charla. Todas las semanas queremos hablar con él. 21 lecciones para el siglo XXI se construye, como les decimos, sobre las ideas exploradas en los dos libros previos para tomar el pulso al actual clima global, desenmaraña cuestiones políticas, tecnológicas, sociales y existenciales y pone de relieve cómo impacta en nuestro día a día. Presentado en forma clara y accesible, presentando de manera clara y accesible los complejos retos contemporáneos, este libro invita al lector a plantearse valores, significados y compromisos personales en un mundo lleno de ruido e incertidumbre. Bueno, yo todavía evidentemente este libro no lo he leído, pero he leído los otros dos. Los he devorado, especialmente el primero, Sapiens. Es una pasada cuando empieza a leer ese libro, Sapiens, se le da vuelta a la cabeza. Porque aparte no es un libro que habla de la ciencia, de la antropología, del origen del hombre, de la historia de la humanidad, pero de una manera accesible. De pronto lo ves todo totalmente distinto. No es ni el enfoque biográfico, ni es el enfoque marxista, ni es es un enfoque que va con la ciencia y explicando lo que él dice, 3 revoluciones. La primera, la del lenguaje, la de la comunicación, hace 70.000 años. Después la revolución agrícola y después la revolución industrial y ahora esta nueva tecnológica, ¿no? Tecnológica a la que estamos a las puertas y para la cual dedicó ese nuevo libro que se llama Homo Deus. Y terminamos hablándoles de una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA hacia el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Kibril Rajoub, lo que supone para él una suspensión de 12 meses y una multa de 20.000 francos suizos por incitar al odio y a la violencia. El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol realizó unas declaraciones previas a un partido amistoso previsto para el 9 de junio de 2018 en Jerusalén entre Israel y Argentina. Seguro que recuerdan justo este antes partido, del Mundial, sí. En las que se incitaba a los aficionados al fútbol a quemar camisetas y fotografías de Leo Messi. Esta suspensión de 12 meses implica la prohibición de participar en cualquier partido o competición que se celebre durante dicho periodo. Por tanto, el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol no podrá asistir en ningún cargo, no podrá representar a la Federación Palestina, lo que incluye tomar parte en actividades mediáticas en los estadios o en sus inmediaciones los días de partido. La Asociación Palestina ha considerado la sanción como absurda y vamos a comentarles
la respuesta palestina. Han expresado en un comunicado su gran sorpresa por la decisión, que consideran desproporcionada, es una palabra que deben tener ya como en una plantilla, ¿no? Sí. Absurda y sin pruebas. Lamenta haberse enterado de esta noticia por los medios de comunicación del presidente y denuncia no haber recibido previamente una notificación oficial. Por su parte, la FIFA, la Asociación Palestina dice que la FIFA ha basado su veredicto en las denuncias de grupos de interés, entre los que señala, por supuesto, la Asociación de Fútbol de Israel y un grupo de colonos extremistas que residen ilegalmente en los territorios ocupados palestinos. O sea que le han obligado a incitar a la violencia. Los colonos de Hebrón son los que han hecho que, por ejemplo, aquí cuando estaban entrenando el equipo, el seleccionado nacional argentino, antes de ir a Rusia, que iban con las banderas manchadas de sangre y gritándole a Messi. Bueno, esos también eran agentes sionistas, ¿no? Lo que te iba a decir es una cosa. Jibril de Yarub, o como se llame ¿El presidente? Sí. El presidente, la Federación Palestina de Fútbol es cualquier cosa menos una federación de fútbol. Lo digo porque aquí muchas veces nos indignamos cuando estaba este señor Villar y la corrupción y el poder que tenía. Bueno, esto ustedes, si rascan un poquito y averiguan quién es este señor, pues se dan cuenta de que estábamos viviendo entre angelitos al lado de lo que es esto. Este señor es uno de los aspirantes a suceder a Mahmoud Abbas, y no lo va a suceder justamente por su amor al deporte, sino por su capacidad de crear conflictos internacionales con 2 céntimos. Es decir, donde no hay nada, como una federación de fútbol internacional, pues crear un escándalo internacional. Y no solamente eso, sino que ya se ha procurado el apoyo de grupos armados de campos de refugiados palestinos en Cisjordania, porque en cuanto muera Abbas, que parece que le quedan 2 partidos. Le quedan 2 partidos, va a desatarse una guerra civil. Puede que no alcance a toda la población, pero sí que se van a matar entre las personas que aspiran al poder, porque cada uno ya está tomando posiciones y armas. No estamos hablando de que se buscan los apoyos como en el Congreso del PP, que buscan los compromisarios. No, aquí se buscan armas. Cuántos fusiles tenemos, cuántos jeeps de asalto, etcétera, para poder quedarnos con el poder. Este es el personaje y las amenazas que ha proferido. Dice que no le notificaron y no han cumplido con los papeles. Realmente es increíble porque miren la biografía. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo ha llegado? ¿Y qué ha hecho antes de ser el presidente de la Federación Palestina de Fútbol? Uh-huh. ¿A cuántas personas seguramente ha planificado su muerte? No solamente ha deseado, como en el caso de Messi, y ha insultado, sino en cuántas actividades relacionadas con la muerte de personas ha estado vinculado, evidentemente no él directamente, pero sí en su planificación. Jibril Rajoub, ese es el nombre. Jibril Rajoub. Perdona, que lo he pronunciado mal. No, por si algún vecino de él no sabe de quién hablamos. Bueno, y con esta rectificación del nombre del presidente de la Federación Palestina de Fútbol sancionado, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana.